En este video tutorial vamos a explicar algunos errores habituales u omisiones o males entendidos en las reglas de este juego. Ya he participado en 9 partidas aproximadamente y probablemente en más de alguno de estos errores he incurrido. De hecho, creo que ha sido así. Por eso es que creo que los que juegan por primera vez pueden incurrir en alguno de estos errores y sería bueno que vieran esto para que se puedan evitar. A ver, veamos. Aquí está el mapa. Primero que nada, aclarar que Fayum es un juego de construcción de mazo, de deck building, de motor de cartas, porque las cartas que se van usando generan recursos, dinero y puntos de victoria, y de tal manera que hay que crear las combinaciones perfectas para lograr el objetivo final, que son puntos de victoria. Es un juego un poquito de factor suerte también, porque hay cartas involucradas. Las cartas son estas que están acá, hay 8 a la vista, de las cuales 4 siempre están en el mercado actual, que son las que se pueden comprar. Y hay una fase del juego que es la de administración, cuando se recuperan las cartas por algún jugador. Y aquí vamos a ver entonces el primer fuente de posible error. Bien, cuando el jugador hace recuperación de cartas o administración, hay que fijarse en esta tarjetita, que muchas veces la gente olvida porque está en inglés, que indica el orden en que se hacen las operaciones. ¿Y eso qué implica? Primero, dependiendo de cuántas cartas el jugador quede en la mano, recibirá 3 pesos. Pero si se queda con una carta en la mano, recibirá 2. Si se queda con 2 cartas en la mano, recibirá 1 peso. Si se queda con 3 o más cartas en la mano, recibirá 0 pesos. Al principio del juego conviene deshacerse de las cartas de la mano para recibir dinero, porque no hay mucha fuente de ingresos todavía. Pero más adelante probablemente ya no va a ser tan indispensable de desocupar la mano. Pero el orden en que se hace esta parte de la acción es: se sacan los 3 pesos, si es que es posible. Luego se sacan 2 trabajadores del tablero, 2 trabajadores que estén en el tablero, que estén parados. Hay una tarjeta que permite tener los trabajadores recostados, ese no se pueden sacar. Los que están parados, se sacan 0, 1 o 2. Y si se sacan 2 trabajadores, se obtienen 2 pesos. Y si se saca un solo trabajador, 1 peso. Ahí no hay ningún problema. Luego se recuperan las 3 cartas. Por ejemplo, si el jugador ha tenido estas cartas en su área de juego, de descartes, saca las 3 primeras cartas gratis y después empieza a pagar. Puede comprar las que quiera, pero las 3 primeras siempre son gratis. Bueno, ahí tampoco hay mayormente discusión. Y tratándose de 2 o 3 jugadores, se sacan las 2 tarjetas a la venta que tengan descuento. Es decir, supongamos, ahí, se sacaría esta y se reemplazan con nuevas cartas que vengan del mazo. Y se reordenan completamente, incluso incluyendo las que están en la parte más elevada de la numeración. No se sacan las 2 primeras, se sacan las 2 que tengan tarjetas. Si por ejemplo hubiese así la situación, se saca esta que tiene un descuento, la carta de menor valor con descuento, que sería esta, más la carta de menor valor, que sería esta. Supongamos que en el mercado actual no queden cartas con descuento porque ya se han comprado. Recordemos que cuando alguien compra una carta con descuento, la ficha de descuento queda aquí, no se le agrega inmediatamente la ficha que se reemplaza. Ahí hay otra posible fuente de error. Queda acá. En ese caso, entonces, se sacan las 2 cartas más chiquititas. ¿Ok? Tratándose de 4 o 5 jugadores, el juego con 5 jugadores no es tan interesante porque hay una demasiada variabilidad en las cartas del mercado actual y hace que sea más difícil planificar. En ese caso, supongamos que esté así. Se saca una sola carta, la que tenga la carta de descuento. Esta, la que tenga tarjeta de descuento, esta se sacaría. Si no hubiese ninguna con tarjetita de descuento, se saca la más chica y se reemplaza. ¿Ok? Así que esa es la función de administración. Volvamos a insistir respecto a la compra de cartas. Supongamos que estamos así. Alguien compra esta tarjeta, en vez de 5 pesos paga 4. ¿Ok? La lleva a su mano, siempre se lleva a su mano, no al mazo de descarte. Se reemplaza la número 42, se reordena, queda ahí, y no se coloca la fichita de descuento encima de la carta nueva, ni de ninguna, sino que queda ahí. Las cartas de descuento van a ser colocadas solamente cuando se produzca el efecto de la administración. Insistimos, la administración supongamos que está así, ¿ok? Estamos en un juego de 4 jugadores. Entonces se saca la más chica, esta, y se colocan las 3 fichitas en las cartas restantes del mercado actual. Eso es la administración, siempre. Así que esta fase es un poquito complicada y se puede producir enredo,
pero es importante respetarla porque hace que las cartas que son menos interesantes, son las que están quedándose con la ficha de descuento y han ido corriendo, probablemente son las que tengan que salir del juego. Bien, esa es la primera regla que muchas veces, o las dos primeras reglas que se han omitido. Luego, en la configuración inicial, recordar que se coloca un asentamiento en el hexágono rojo y se coloca una pieza de madera de camino aquí, en este sector que hay un puente. No se coloca un puente. Los puentes son otras fichas, que son 4 de este tipo, y están reservadas para una carta que permite conectar precisamente dos lados del canal. Y son 4, de tal manera que no se puede ocupar para ser colocada acá. Aquí va simplemente un camino. Y por lo tanto se podrá construir en cualquiera de estos dos lados, por ejemplo, con el beneficio de los asentamientos. Ya lo explicaremos también. Así que no olvidar esta regla respecto de la configuración inicial, aparte de los cocodrilos que van solamente en el sector de trigo, de uva y nada más, no va en el sector de piedra. Ahora veamos algunas cartas en particular. Ok, la primera carta que todos recibimos es esta. Es una de las 5 de la mano inicial. Hay 3 iguales, que es el campesino, que obliga a colocar un trabajador en un hexágono. Tiene que estar aledaño a otro trabajador, salvo que sea el primer jugador que coloca un trabajador. Pero veamos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, este recibe un peso del faraón porque matamos a un cocodrilo y dejamos disponible el terreno para ser construido más adelante. Y recibe un trigo también. De tal manera que de aquí en adelante el otro jugador o el mismo más adelante podría colocar acá o acá. No está aledaño al otro lado del canal. Ese es un error. Al otro lado del canal es totalmente distinto para todos los efectos de todas las cartas. ¿Ok? Alguien podría eventualmente empezar en el lado de acá del canal. No hay ningún inconveniente en aquello. ¿Ok? Y se obtiene el recurso respectivo. En esta situación el jugador podría efectivamente colocar también acá, porque el hecho de que esté ocupado este edificio de un asentamiento con un trabajador permite hacer también la conexión para el lado de acá. No hay ningún inconveniente. Dos cartas más, que son la número 2 y la 42, que permite colocar un peón al lado del canal siempre que el canal no esté desarrollado. Es decir, no puede haber un edificio y tampoco puede haber un camino. Y obtiene una rosa o dos rosas. Por ejemplo, acá. Está desconectado de los otros peones, porque está del otro lado del canal. No es problemático eso, porque la carta no exige que esté conectado con otro trabajador, a diferencia de la carta de campesino, que la carta misma lo indica, al lado de otro campesino. Acá no. Aquí efectivamente esto tiene amplia libertad y puede generar otro lugar para empezar a generar trabajadores o campesinos. Ahí, por ejemplo. Empezar ahí y los demás jugadores pueden empezar también a desarrollarse por acá, recibiendo una piedra sin peso, porque la piedra, el terreno de piedra no tiene cocodrilos, y sí sacar la uva y los cocodrilos y el peso acá. ¿Ok? Así que esa siguiente no puede eventualmente colocarse ahí. Supongamos que llegase un camino que venga desde acá. ¿Ok? Ahí. No podría colocarse el trabajador aquí, aquí o acá, porque no tiene que estar desarrollado para usar esta tarjetita. A pesar de que la iconografía no lo indica, pero el glosario de cartas que viene con el juego es clarísimo en ese sentido. Ahí sí, ahí no se podría colocar. Construcción de caminos. Esta es una de las principales fuentes de errores. Se pueden construir dos caminos pagando dos recursos. Cada camino debe pagar su propio recurso dependiendo de dónde se ubique el camino. Si un camino se ubica entre dos hexágonos de piedra, tendrá que pagar una piedra. Si se ubica entre un hexágono de piedra y un hexágono de uva, o será piedra. Y obtiene 3 puntos de victoria. Esta carta es obligatoria. No es que yo pueda construir un solo camino porque no me interesa construir el segundo. Está obligado a construir los dos caminos. ¿Ok? Y el signo de interrogación, el signo de exclamación indica que son los recursos que estén en el lugar. Ahora, ¿cuál es la dificultad? La dificultad está en las limitaciones. Los caminos pueden empezar construyéndose desde un sitio de construcción, ahí por ejemplo, o desde un asentamiento, ahí por ejemplo. ¿Ok? No se puede empezar a construir de la nada, ahí. Tiene que ser desde aquí o desde aquí, por ejemplo, o acá. Esa como primera exigencia.
Segundo, no se puede construir sobre un cocodrilo porque es un terreno que hay que despejar primero. Hay que matar a los cocodrilos para que se pueda construir el camino. De manera que alguien tendría que colocarse aquí con un trabajador para sacar el cocodrilo para que se pueda construir en una siguiente fase. Eso es ilegal. Ahora, la mayor fuente de ilegalidad es la siguiente. Supongamos que esto está así. Alguien quisiera hacer este caminito para allá, no lo puede hacer porque en un hexágono de cosecha, o sea, que da recursos, o sea, de trigo, de uva o de piedra, no pueden haber tres caminos que lleguen. Salvo que sea un hexágono que ya está con un asentamiento. Supongamos una situación como esta, un asentamiento ahí, podría eventualmente ese hexágono, desde donde sale este camino, tener tres caminos que llegan al hexágono. Pero no puede ser en un lugar de cosecha. Tampoco si tiene supongamos que esté así construido, un taller. El taller no habilita a tener más caminos. Es decir, por ejemplo, esto así, hacia allá, este tercer camino que sale al taller tampoco está legal. Sí se pueden sacar caminos varios desde un sitio de construcción. Por ejemplo, acá, este sitio de construcción de monumentos tiene tres caminos, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, si se construyese luego un puente, se aplica exactamente la misma regla. Es decir, por ejemplo, acá vamos a suponer que vamos así. Así va la construcción. Y algún jugador quisiera construir un puente que una estos dos hexágonos. Esto sería ilegal porque aquí en este hexágono de cosecha de uva hay tres construcciones. Tres vías, podríamos decir, porque esto también se considera como si fuera un camino para estos efectos. Eso no lo podría construir. Pero ahí sí, por ejemplo. Y si se construye primero el puente en ese sector, no podría otro jugador luego construir hacia allá o hacia allá. Entonces, regla de oro, en hexágono de cosecha, y aunque tenga un asentamiento, perdón, aunque tenga un taller, no pueden haber tres caminos, máximo dos. Segunda cuestión respecto de los caminos y los puntos. Da 3 puntos cuando se construyen los dos caminos, pero si por primera vez se unen dos asentamientos, da 1 punto por cada asentamiento que se una. Por ejemplo, en esta situación, si un jugador construye, estamos así, si un jugador construye entregando piedra, este camino sería primera vez que este asentamiento se unió con este asentamiento o con un sitio de construcción. Primera vez que se une un asentamiento con un sitio de construcción o con otro asentamiento se obtiene punto de victoria. Entonces, imaginémonos, aquí obtendría 3 puntos de victoria porque construyó los dos puentes. Supongamos que el segundo puente lo construye acá y obtiene a su vez otro punto de victoria porque primera vez que se une un sitio de construcción con el asentamiento. Supongamos que esto esté así y este asentamiento ya está unido con un sitio de construcción acá. Supongamos ahí. Cuando se construye este camino, el jugador va a obtener 1 punto extra porque este asentamiento se une por primera vez a la red. Y si construye este camino entregando una piedra, no se obtiene 1 punto extra por este sitio de construcción porque este sitio de construcción ya está unido a otro lugar, en este caso a un asentamiento. ¿Ok? Si no estuviese unido, solamente hubiesen caminos, pero sin llegar a destino, obtiene 1 punto extra por este unido y 1 punto extra por este que se unió a esta red de acá. Nosotros muchas veces jugamos con que los puntos se daban simplemente con la sola circunstancia de crear caminos en un sitio de asentamiento. Es decir, por ejemplo, alguien construía ahí, y alguien construía ahí y recibía automáticamente los 3 puntos por los dos caminos, se entregaron las dos piedras, y 2 puntos extras por dos asentamientos que están con caminos. No, solo cuando se incorporan a una red, ahí sí le da el punto extra por este. ¿Ok? O en este caso, por ejemplo, ahí, si fuese la situación previa, ahí y ahí, obtengo precisamente la unión del asentamiento a otro sitio de construcción o a otro asentamiento y con eso logro tener los puntos extras. Carta de ladrón. Esta carta permite sacar gratis una de las 4 cartas que están a la venta en el mercado. Así. Se sacan
Y se hace lo siguiente. La carta, supongamos que este es el mazo de mi descarte, aquí. Se saca la que uno quiera, en este caso esta por ejemplo, la dejo en el descarte y encima coloco la del ladrón. Normalmente cuando uno adquiere una carta del mercado actual va a la mano, de tal manera que la puedo jugar en mi siguiente turno. Sin embargo, la ventaja que tiene esta es que es gratis, pero la desventaja es que lo voy a tener que jugar una vez que haga la administración. La verdad es que es una carta muy buena, así que hay que tener el hecho de que se demore un poco más en usarla no significa mayormente nada. Porque uno está esperando que salga una carta de las muy interesantes que parten en 7 pesos y nadie las tiene ese dinero. Entonces en ese instante yo me adjudico la de 7 pesos, la dejo ahí y por último después inmediatamente hago administración de mi siguiente fase de juego. Entonces es bastante buena esa cartita de ladrón, pero se juega de esa manera. Esta regla de puente la pongo aquí porque solamente la curiosidad o la duda es que también cuando se construye el puente hay que aplicar la misma regla de que tiene que conectarse con un camino o con un sitio de construcción o con un asentamiento, es decir, la regla de los caminos. Por ejemplo, aquí no la podría construir hacia allá. ¿Por qué? Porque ya tengo tres vías en este hexágono. Dijimos que no se podía. Pero por ejemplo se podría hacer así, como que va así. Lo puedo construir entre un sitio de construcción y otro camino perfectamente válido. Aunque no estuviera el camino, entre un sitio de construcción y este terreno baldío pero de montaña también se puede construir. Y se entregan los recursos que indican ahí y son 2 recursos que están mencionados acá y se obtienen 4 puntos de victoria. Y de esta carta Bridge hay 4 puentes, por lo tanto máximo se van a sacar 16 puntos de victoria. Pero es la única carta que ocupa los puentes, de tal manera que está más o menos asegurado el jugador, tiene que preocuparse de que existan estas posibles conexiones y de que no esté saturado con caminos que impidan la colocación. ¿Okay? La carta del pescador permite colocar un peón al lado de otro peón siempre que el peón se coloque al lado del lago o de un canal y obtiene 3 pescados. Esta es la forma principal de tener pescados, digamos. Es decir, con esta carta yo no podría colocar, por ejemplo, esto acá, porque no está al lado del canal. Tiene que ser al lado del canal y al lado de otro peón. En este instante no la podría colocar, porque no tengo espacio. Ah, perdón, aquí la podría colocar. Ahí, ¿sí? Está al lado de otro trabajador y está al lado del canal. Cumplo con los requisitos y obtengo entonces los 3 pescados. Tiene que cumplirse con la exigencia que es similar a la del campesino, es decir, al lado de otro trabajador, pero siempre que además tenga que estar al lado del canal o del lago, también puede ser hacia el lado de acá. Esto es el lago, ¿ok? El sector externo. Carta 64, el bazar. Saco una de estas cartas del mercado actual y pago 2 pesos, salvo que tenga una ficha de descuento que pago un solo peso, por ejemplo. Entonces, es una excelente carta para adquirir las cartas caras. Apenas llegan acá, muchas veces los jugadores no tienen el dinero suficiente. Si esa carta la tienes disponible, te va a ahorrar mucho dinero. La carta número 60. Esta carta es bien táctica y casi nunca la hemos usado porque la gente no sabe usarla, no sabe cómo podría usarla desde el punto de vista estratégico. ¿Cómo se juega? Supongamos que estamos en esta situación. Entonces el jugador lo que hace es que paga de 1 a 5 pesos para recostar de 1 a 5 trabajadores. Entonces recuesta este. Podría ser un trabajador que esté también, supongamos que esté en una situación así. Ahí. Recuesto este, que está encima del asentamiento. Recuesto este que está acá. Y imaginémonos que hay un trabajador en un taller, porque colocar un trabajador en un taller da un beneficio también. Ahí está, recuesto eso. Pago 1, 2, 3, 4 pesos. No es obligatorio hacer las 5. Entonces cumplo la parte de arriba, de 1 a 5. Los recuesto. ¿Qué significa eso? Y que estos trabajadores tampoco se pueden trasladar en el tablero. Recordemos que hay una carta que permite mover los trabajadores a un terreno aledaño. Y hay otra carta que permite mover el trabajador desde un asentamiento a otro asentamiento para ganar puntos de victoria. Mientras estén durmiendo, no pueden ser trasladados, ni pueden ser sacados, no pueden ser molestados. Ahora, este mismo jugador, en un turno posterior, usando la misma carta, y ahora la parte de abajo, lo que va a hacer es que esos que están recostados los puede retirar. Y en ese caso, recibe 3 pesos por cada uno de los que retire. Entonces, es muy táctico la forma en que se puede ocupar esta tarjeta.
pero tiene que removerlos todos. Es decir, en este caso particular, si tengo 4, tengo que retirar este, y por cada uno recibo 3 pesos. 3 por 4, 12 pesos recibo por ello. Manejo un poquito el timing de los trabajadores, porque en este juego sucede muchas veces que en las rondas finales faltan trabajadores en el juego disponibles fuera del tablero, porque los que están en el tablero no pueden usarse. De tal manera que con esta carta yo puedo manejar dejar una disponibilidad de trabajadores que de otra manera no existiría. Y al mismo tiempo bloqueo los lugares que están ocupando. Relacionada con la anterior es la carta de novicio. Esta me permite retirar del mapa de 1 a 3 trabajadores donde se encuentren y recibo 2 pesos por cada trabajador que retire, salvo los que estén recostados. Si están recostados, de acuerdo a la carta anterior, la carta 60, no pueden ser retirados. Esta es una carta muy interesante porque puede dar 6 pesos y también maneja un poco el timing con los trabajadores disponibles. Carta número 48. Tú colocas un taller. De estas hay muchas cartas, hay varias, pero siempre obligan a colocarse dependiendo del lugar. Es decir, aquí por ejemplo sobre piedra. Un taller sobre piedra, hay taller sobre uva, taller sobre trigo, y de cada una hay 2. Hay una que da 3 productos y otra que dan 4 productos. ¿Cuál es la duda que puede haber aquí o el error? Es que tiene que ser sobre el terreno respectivo. Y segundo, tiene que ser sobre un terreno que haya un camino. ¿Ok? Aunque no sea parte de una red, pero tiene que haber un camino. Por ejemplo, si tuviéramos así, yo puedo efectivamente colocar mi taller acá. Bueno, con esa tarjeta no, tendría que ser una tarjeta veamos, aquí, por ejemplo acá, yo podría colocarlo en la piedra. Estamos usando el ejemplo de la tarjeta sobre piedra. ¿Ok? Aquí. Pero así no lo podría colocar, ¿vale? La circunstancia que haya un trabajador no impide colocar edificios normalmente, ¿ok? Ahí, no se puede. En cambio ahí sí, porque ya está desarrollado el terreno. Yo puedo poner un taller. Cartas de taller que son bastante requeridas en el juego porque en general exigen 2 productos y te dan 3 de otro. Entonces, con 2 cartas de taller te puedes generar muchos sinergia entre 2 cartas, que te da, una carta te da, por ejemplo, piedra, y la otra carta te da trigo. Entonces ya tienes la mitad del requisito de la otra listo y te da todas ellas 3 puntos de victoria. Muy interesante. Esta es una de las cartas básicas también. Creación de asentamiento. Entregas 3 productos que están en la zona roja, obtienes 3 puntos de victoria y 3 pesos. ¿Cuál es la dificultad que se puede presentar acá? Es que si yo, por ejemplo, estamos así, yo construyo este asentamiento acá, recibo también, aparte de los 3 puntos de victoria que trae la carta normalmente, un punto de victoria porque conecto con este sitio de construcción por primera vez. Así, el mismo requisito, la misma exigencia, o mejor dicho, el mismo beneficio que tiene la construcción de caminos cuando conecta un asentamiento con esos caminos, aquí se aplica al asentamiento, con este. ¿Ok? Segundo, el asentamiento nunca puede ir sobre un terreno con un cocodrilo, el terreno está despejado, tiene que despejarse, tampoco puede ir ahí, por supuesto, y lo menos puede ir al lado de otro asentamiento. Ahí no puede ir, ahí no. ¿Puede ir al lado de un sitio de construcción? Sí, perfectamente bien. Podría eventualmente ir, supongamos así, acá, porque no se entiende que estén al lado si están en realidad al otro lado del canal. Eso es legal, ¿ok? Eso es ilegal, ilegal, ilegal. La número 114. Estas cartas aparecen en el mazo final. Tú colocas un trabajador en una zona de construcción, pagas de 1 a 10 recursos, cualquiera de los 4 que están indicados ahí, y obtienes un punto de victoria, más un punto de victoria por cada bloque de construcción que esté en el sitio de construcción donde tú te pones, no en cualquier sitio de construcción. Es decir, supongamos una situación como esta. Este es un sitio de construcción que permite 5 bloques. Supongamos que haya 3, y aquí hay 2, el límite, y aquí hay 1. ¿Ok? Entonces yo coloco con esta tarjetita, coloco mi peón sobre esta y pago, por ejemplo, 10 recursos repetidos o iguales o como sea, o distintos. Obtengo, en ese caso, 10 puntos de victoria más 3 puntos extras por que en este sitio de construcción, donde yo coloqué mi trabajador, efectivamente hay 3 bloques. Recordemos que estos sitios de construcción no permiten colocar otros trabajadores después, tiene que estar desocupado. Todos los edificios admiten un solo trabajador. Ahí un solo trabajador, ahí uno solo, ahí uno solo. ¿Ok? Carta número 108.
colocas un bloque de construcción en un sitio de construcción y pagas 3 pesos, una sola vez 3 pesos, y pagas de 1 a 5 recursos distintos para llevar de 1 a 15 puntos de victoria. Es decir, si pagas con 5 recursos distintos, obtendrías 15 puntos de victoria. Tú colocas simplemente el bloque de construcción, cualquiera, acá, siempre que esté en el límite permitido, y los 5 recursos distintos podrían ser con rosas. Es decir, las rosas fungen como comodines y pueden ser 5 comodines. No es que la carta diga que la rosa es uno solamente de ellos, porque ahí aparece un icono de la rosa. No, son 5 distintos, pero la rosa lo puede hacer como si fueran 5 distintos. Esto fue aclarado expresamente por el editor en la BGG. Así que 5 rosas dan por cumplido el requisito. Palacio. Esta figurita Palacio, que es un edificio dorado, que es son dos por juego. O sea, esta carta la voy a poder usar 2 veces. ¿Cuál es la dificultad? Que dice 2 por y salen 3 figuritas. No significa que elegí 2 de cualquiera de ellas. No, son 2 uvas, 2 piedras y 2 trigos para recibir 15 puntos de victoria si colocas tu casita en un pueblo que esté disponible, por supuesto. Un pueblo cualquiera. El pueblo son aquellos que tienen una figurita de estas. Entonces aquí un pueblo, ahí, coloco acá, no tengo ninguna dificultad, aunque hay un trabajador, y obtengo inmediatamente mis 15 puntos de victoria. Como digo, la duda es cuántos recursos son. Son 2 de cada uno. ¿Ok? Pongo como ejemplo esta carta para la siguiente regla general. Cada vez que una carta te exige algún recurso específico, en este caso un trigo, una uva y una piedra, yo puedo reemplazar uno de ellos por 3 pesos. Uno de ellos por 3 pesos. La regla en inglés no es muy clara. Dice, tú puedes reemplazar un recurso por 3 pesos. Da la idea de que explica la regla, pero no que limita a la cantidad de uno. No dice solamente uno, pero el editor en la BGG respondió que solamente uno de los recursos que se exige por la carta puede ser reemplazada por 3 pesos. Tampoco puede ser que en tu turno diga yo voy a comprar por 3 pesos un recurso y lo dejo aquí en mi área de juego, como si esa fuese una acción posible. No, las acciones posibles están siempre vinculadas con una tarjeta o carta. Y la regla es que uno de los recursos en zona roja puede ser reemplazado por 3 pesos. ¿Okay? Recuerdo una partida de un amigo, mi hermano, efectivamente, amasó gran fortuna en dinero y con algunas tarjetas que daban esa posibilidad. Y simplemente cuando ya hubo que contenerse y remitirse a las cartas que uno se quedó después de que se gatilló el inicio del fin de la partida, pudo hacer muchas cosas porque daba dinero por recursos. Lo usamos mal la regla, ganó legítimamente porque la regla sí la obligamos siempre y así fue. Pero claro, el juego queda un poquito desequilibrado en favor del dinero y se ha aclarado que solamente un recurso se puede comprar con esa modalidad. Finalmente, cuando llegan las 4 cartas de desastres, vamos a suponer una situación como esta, las 4 cartas de desastre, ahí está, ok, supongo que sea así, ya, no corresponde porque están mezcladas de 1 o 2 jugadores o 3 jugadores, ya, supongamos que sea así, significa que de ahí en adelante los jugadores ya no pueden hacer la acción de recuperar cartas o de administración, pero pueden seguir comprando cartas. Entonces supongamos que esté la situación así, ¿ok? Y alguien compre, por ejemplo, la carta que está en el número 1, acá, en 3 pesos, las demás no corren, no bajan de precio. Porque como ya no va a haber cartas, y suponiendo que no haya cartas más que reponer, digamos. Porque si efectivamente tú dices, todavía quedan cartas para reponer, quedan a última, se repone, por supuesto. Pero el momento en que ya no hay cartas para reponer, las cartas mantienen su lugar. Se van comprando y mantienen su lugar. Las que van quedando en el tablero. Bien, esas son las principales fuentes de error en Fayum. Cualquier otra duda que tengan o alguna corrección que quieran hacer, por supuesto, en los comentarios aquí en YouTube. Insisto, el juego es un estilo como de San Petersburgo. Todos lo relacionan con Power Grid, con el tema de los mercados, pero eso es muy, muy leve. Con Concordia, con el tema de las cartas que se van adquiriendo, puede ser. Aunque aquí hay más variedad de cartas, aquí casi todas son únicas, a pesar de que hay muchas que tienen variaciones sobre el mismo tema, pero
hay más unicidad que en Concordia. Pero yo diría que la sensación que a mí me da más es de San Petersburgo, porque San Petersburgo es un juego que hay puras cartas, hay un mercado de cartas permanente, y uno va juntando cartas en su área de juego que te dan dinero o puntos de victoria, nada más, dinero o puntos de victoria, dinero o puntos de victoria, y tú al principio de la partida estás enfocado en obtener dinero para poder comprar más cartas que te den más puntos de victoria. Entonces, dependiendo de la fase en que estés, fase de trabajadores, de edificios, fase de aristócratas o fase de intercambio, tú vas obteniendo los puntos de victoria, por supuesto, y también con la expansión del mercado. Pero la sensación está en que tú compras cartas para tener recursos y puntos de victoria. Y el pie es que en qué momento tú decides cambiar del eje de recursos a puntos de victoria. Aquí también tú partes con cartas que te dan recursos, que te dan piedra, que te dan uva, que te permiten elegir recursos incluso. Pero a la mitad de la partida ya tienes que preocuparte de cartas que te den puntos de victoria. Puntos de victoria. Y esas son las cartas que te van quedando más cerca en la mano, porque recordemos que uno cuando hace la recuperación de cartas, las primeras son gratis y las siguientes no. Pero en realidad ese aspecto que algunos resaltan como muy interesante y muy novedoso en este juego, no tiene mayor importancia en realidad, porque a la mitad del juego ya no es tan interesante el dinero. Aquí no hace falta el dinero en general. Uno tiene muchas posibilidades de tener dinero. Recordemos que incluso en tu turno puedes vender una carta por 2 pesos y eso sería todo. Y hay cartas que dan 5 pesos, 6 pesos, 12 pesos, 14 pesos. No es problema del dinero en este juego, no hay una escasez de dinero. De tal manera que desocupar toda tu mano para recibir los 3 pesos no es tan motivador. Y tú siempre vas a poder ir comprando las cartas aparte de las 3 primeras que te dan gratis cuando haces la administración. Así que eso no es tan importante. Pero, efectivamente, si es que van quedando rezagadas algunas cartas, van a ser las que dan recursos muy básicos. Las de, por ejemplo, las de campesinos, aquellas que daban un recurso cuando tú colocas un peón en un sitio de cosecha, ya a la mitad del juego no se usan prácticamente. O van quedando o se van recuperando porque ya no quedan más que recuperar, o que tú has comprado pocas cartas. Entonces, como digo yo, en ese sentido, el juego es así, el juego se juega muy dinámico, avanza muy rápido, no hay tanto análisis parálisis, salvo en las vueltas finales cuando uno ya amasó una cantidad de cartas en la mano y ya no hay forma de hacer administración, entonces uno tiene que irlas jugando de una manera criteriosa e inteligente que haga buenas combinaciones. Ahí se produce un poquito de análisis parálisis. Pero, como San Petersburgo, es como un filler, un poco más que un filler. Esto es, yo diría que en peso específico, de 1 a 5 de la BGG, le diría que un peso 2,5, 2,6. Es un poco más que San Petersburgo, creo yo, ¿sí? Pero la sensación es muy parecida. ¿Cómo lo comparo esto con Power Grid? Power Grid ya lo he jugado 40 y tantas veces, ya no me motiva a jugarlo, ya uno sabe cómo hacerlo, etcétera, etcétera, siempre es lo mismo, hacer una especie de terremoto, así como en el juego canasta al final, construyendo mucho, etcétera, ir detrásito, etcétera, no, ya no me motiva mucho, a pesar de que puede ser temáticamente más interesante, tiene más cosas, digamos, más cosas más distintas. Pero en lo personal a mí no me gusta. Objetivamente yo creo que Power Grid puede ir siguiendo mejor que este, creo. Pero esto tiene la facilidad de la rapidez de juego. Se supone que va a venir una expansión después. Bueno, pero este es harina de otro costal. Lo importante de este video eran las dudas. Y eso sería.